Muy buenas noches a todos y cada uno de ustedes. Estamos muy contentos con nuestro Dios porque nos da este medio de poder comunicarnos, de poder todos juntos estudiar la palabra de Dios. Antes de entrar en el estudio, quisiera decirles que mi oración simplemente hoy en esta noche es que después del estudio, después de las preguntas y las respuestas, que podemos terminar este estudio más unidos. Y esta es mi petición y mi oración de que podemos salir de este lugar más unidos de que cuando empezamos este estudio. Yo estoy seguro que todos los hermanos que han hablado antes de mí tienen este mismo deseo, que podemos estar unidos como debíamos que hacerlo. Quiero también pedir disculpa por delante si acaso pronuncio ciertas palabras incorrectas. Quiero que me disculpen por eso. Pero si digo algo que es contra la voluntad de Dios, algo falso, por favor no me lo vayan a tomármelo por alto, sino díganme para que así puedo corregirme en ese aspecto, porque no quiero seguir enseñando algo que no es correcto. Muy bien, como tenemos aquí en la pantalla, tenemos el título del mensaje de esta noche, problemas en la iglesia. Tenemos los pasajes aquí enfrente para el beneficio de ustedes y nuestro texto. El texto lo tenemos en el Nuevo Testamento, en el libro de la Filipenses, capítulo 4, y queremos leer los primeros 3 versículos. Y dice lo siguiente: así que, hermanos míos, amados, deseados, gozo y corona mía, estar así firmes en el Señor, amados. Ruego, Ovidia y Síntique, que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente, también y de los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Tal vez para muchos los que estamos ahorita escuchando, este versículo que acabamos, los versículos que leímos, no podemos ver la severidad de la situación. Y es por eso que quiero leer este mismo pasaje en una versión más popular, para que podamos entenderlo mejor. Dice esta nueva versión de la siguiente manera: los mismos pasajes que acabamos de leer en Filipenses 4, de 1 a 3, y nos dice así conforme a esta versión: hermanos míos queridos, muchos los amo y muchos deseo verlos, porque ustedes son mi gozo y la recompensa de mi trabajo. Sigan fieles al Señor. Y ahora deseo suplicar algo a mis amadas, Ovidia y Síntique. Por amor a Dios, no discuten más. Pónganse ya de acuerdo. Y tú, compañero fiel, ayuda a estas mujeres, porque fueron fieles batalladoras en nuestra lucha por proclamar el Evangelio. No solo lucharon a mi lado, sino también al lado de Clemente y demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Espero que ninguno de los que me están escuchando vayan a entrar en un shock por lo que les voy a decir en lo siguiente. Es que hay veces unos cristianos, incluso buenos cristianos, no siempre se la llevan bien. Y tal vez podría haber a Tony, tal vez Tony está en shock ahorita por lo que acabé de decir. Donde hay luz, habrá insectos. Donde hay agua estancada, habrá zancudos. Y donde hay seres humanos, habrá malentendidos y diferentes de opinión, e incluso si son buenos cristianos. Déjeme darle un ejemplo para probar lo que acabé de decir. Dice el libro de Hechos, capítulo 15, del 36 al 40, de la siguiente manera. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvemos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están.
Y Bernabé quería llevarse consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre a Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había llevado, a que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la labor, a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno al otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Estos versículos que acabamos de leer, como todos los que están escuchando, sabemos que este es el inicio del segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Pero nos dice aquí que hubo un desacuerdo, de tal manera que Pablo y Bernabé se separaron. Cuando se separaron, probablemente fue una separación no amistosa, porque tenían opiniones diferentes con respecto a Marcos. Sin embargo, el peso de la evidencia favorece la decisión del apóstol Pablo, ya que él tenía la autoridad y naturalmente tenía la razón. Pero Bernabé escogió a su sobrino, escogió la familia, en contrario a lo que era correcto en aquel entonces. Sabemos que Juan Marcos lo abandonó en el primer viaje misionero en un momento crítico, y Pablo, por lo tanto, no lo quería llevar en este segundo viaje. Pero queremos que notemos algo aquí muy importante que muchas veces lo malinterpretamos. Se separaron de la obra de evangelizar. No se separaron de iglesia, no se separó Bernabé y comenzó otra iglesia, ni mucho menos el apóstol Pablo. Se separaron nomás de la obra de evangelización, hablar de la palabra de Dios, donde iban a ir viajando. Pero lo más importante de todo es que estos hermanos se pusieron bien después. El apóstol Pablo, cuando escribió la carta a Corintios, a los hermanos ahí en Corintios, hablando del derecho de ser sostenidos o trabajar y tener el derecho de ser sostenidos económicamente, igual como los demás apóstoles, Pablo les hace la siguiente pregunta a los hermanos en Corintios. Y la pregunta fue la siguiente: ¿o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Claro, ellos tenían el derecho de trabajar, y por lo tanto, como le dijo Cristo allá a la misión de los 70, y le dijo a ellos que el obrero es digno de su salario. La pregunta en esta noche no es si acaso los cristianos no están de acuerdo, ¿qué debemos que hacer? Sino a lo contrario, cuando los cristianos no están de acuerdo, ¿qué debemos hacer? Nuestro estudio en esta noche se trata de dos hermanas en Cristo en la congregación de Filipos, que simplemente estas dos hermanas no se la llevaban bien, tenían un desacuerdo entre ellas dos. Y es por eso que en esta noche hemos titulado el mensaje Problemas en la Iglesia. En el principio de esta carta de Filipenses a los hermanos allí, a esa congregación, el apóstol Pablo trata de enfatizar la importancia de estar unidos, de estar unidos. Le está diciendo a estos hermanos, y lo trata de enfatizar con varios pasajes en esta carta, tanto en el capítulo 1 y en el capítulo 2, que les dice que debían que ser uno entre ellos mismos. Solamente leeremos uno de ellos, y eso lo tenemos en Filipenses capítulo 2 y versículo 2, y dice lo siguiente: completar mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Algunos piensan, o muchos comentarios declaran, que estas advertencias generales estaban conduciendo
a este específico desunión que había en Filipenses capítulo 4 al respecto a estas dos hermanas. Si esto es cierto o no, no tiene que ver nada si es cierto o no. De todas maneras, los primeros 3 versículos del capítulo 4 de Filipenses resaltan la importancia de vivir en armonía con nuestros hermanos y nuestras hermanas en la fe. En esta noche, si no aprendemos absolutamente nada en el mensaje de esta noche, aprender esto: la importancia de vivir en armonía los unos con los otros. Abraham, allá en Génesis capítulo 3, y no lo vamos a leer, solamente quería mencionar, en Génesis capítulo 3, ¿se acuerdan cuando había problemas entre Abraham y Lot? Le dijo a Abraham que no era correcto que hubiera conflictos entre ellos, porque le dice, somos hermanos. Hermanos, la forma en que Pablo manejó esta situación, de estos problemas que habían con estas dos hermanas, nos puede ayudarnos a todos nosotros. Aunque tenemos mucho tiempo en el Evangelio, yo pienso que nos puede ayudar a nosotros. ¿Qué podemos hacer cuando hay hermanos o hermanas que están en desacuerdo en la congregación? Recuerden que esto no tuvo nada que ver con cuestiones doctrinales, porque si eran cuestiones de doctrinales, el apóstol Pablo trataría la situación en diferente forma. Eran simplemente desacuerdos, o sea, diferentes opiniones solamente. Pero sabemos y entendemos que esto también nos podía llevar a la división. Muchas veces así viene la división, que se separan unos hermanos y comienzan otra iglesia porque hubo un desacuerdo, diferentes opiniones entre ellos, y no se le puso el para, o no atendieron los hermanos líderes, no entendieron a la situación, y por resultado llegó a la división. Notemos por un ratito cómo Pablo prepara el camino para la reconciliación. Pablo primero establece un ambiente positivo. Aseguró a todos los cristianos en Filipos, e incluso a las dos hermanas que tenían problemas, de su amor que él tenía hacia todos ellos. Antes de dar la corrección, el apóstol Pablo los ensalzó en cierta manera, los muestra su amor hacia todos ellos. Dice nuestro texto, a lo menos el versículo 1 de nuestro texto dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estar firmes en el Señor, amados. Hermanos, este versículo, como lo podemos verlo, está lleno de afecto y cariño de parte del apóstol Pablo a sus hermanos en Filipos. Pablo revela aquí su afecto profundo hacia los creyentes en Filipos. Y hermanos, esto muchas veces nosotros tenemos como predicadores que no amamos a nuestros hermanos. Y aquí podemos ver el ejemplo que Pablo nos deja. Él amaba muchos a sus hermanos allí. Pablo usa el término hermanos aquí en este versículo. Y otra cosa que me llamó mucho la atención, que en esta carta de Filipenses a los hermanos se menciona la palabra hermanos arriba de 7 veces. A lo menos así lo conté en el libro, en la concordancia, de 7 a 8 veces. Les dice ahí en la carta hermanos, recordándoles que eran familia. Y así también nosotros, hermanos, somos una familia en el Señor. Debido a que Dios es el Padre de todos los que están en Cristo Jesús, somos universalmente hermanos y hermanas unos con otros. Somos una familia, una familia. Por lo tanto, los conflictos que hay entre los cristianos se producen cuando los hermanos o hermanas
ponen a un lado este amor familiar y por lo tanto abrazan los pensamientos carnales. Cristo nos dice lo siguiente, allí en Juan capítulo 13 y versículo 35, él dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Hermanos, también en el versículo, en nuestro texto, el apóstol Pablo usa el término amados, y solamente en un versículo lo menciona 2 veces. Es usado de Pablo para expresar su amor tremendo que él tenía hacia ellos. También usa la palabra deseados. Hermanos, Pablo los echaba mucho menos a ellos. Y si no estoy equivocado, Pablo visitó a los hermanos allí 3 veces. Y parece que la segunda vez es donde pasó más el tiempo con ellos. Pero él los amaba y deseaba verlos. Desafortunadamente, cuando Pablo escribió esta carta de Filipenses, él estaba en Roma como prisionero y nunca pudo verlos ya después. Pablo demostraba su gran amor hacia ellos, de lo tanto que invocaba a Dios. Notemos lo que nos dice acá en Filipenses capítulo 1 y versículo 8. Dice, Dios sabe que no miento cuando digo que los extraño y los quiero con el tierno amor que Jesucristo me da. Imagínense el amor que él tenía a sus hermanos allí. Pablo demuestra su gran amor hacia ellos, de tanto que invoca a Dios como testigo. Ya sabemos que Dios en ciertamente, Él conoce todos los corazones de los hombres. Y Pablo invocaba a Dios, declarando que en realidad lo que digo, no miento, yo los quiero mucho a mis hermanos. Él tenía un amor profundo para ellos y tenía mucho deseo de verlos. Otra cosa que llama la atención en Filipenses 4:1, dice, gozo y corona mía. Para Pablo, los filipenses eran pueblo, eran prueba de que los esfuerzos que él había hecho habían sido exitosos. Ellos eran una recompensa maravillosa de su trabajo. Hermanos, no hay gozo en el mundo comparable al traer almas a Jesucristo. Y es por eso que nos hemos hecho predicadores, proclamadores de la verdad, para poder traer almas al Señor. Allá en 1 Corintios capítulo 3 y versículo 13, si no me equivoco, allá dice que la obra de cada uno se hará manifiesta. Y dice que cuando trabajamos y personas obedecen el evangelio, dice que ellos serán, el fuego los aprobará si se mantienen o no se mantienen. Pero de todas maneras, los hermanos en Filipenses era como una recompensa del trabajo que había hecho aquí en la tierra, un trabajo bien hecho con sus hermanos ahí. También les exhorta a estar firmes, ya que los filipenses son ciudadanos del cielo. Pablo les dice que tengan valor mientras que están aquí en la tierra. Y hermanos, también nosotros somos ciudadanos del cielo y nosotros tenemos que tener valor para permanecer y mantenernos fieles, aunque todo lo que está pasando alrededor de este mundo. La idea es permanecer sin darse uno por los ataques de afuera y también por los ataques de adentro, conforme nos declara allí en Filipenses capítulo 1 y 27. Deben permanecer obedientes a la palabra de Dios y fieles a la vida que comparten con la unión de Cristo Jesús, nuestro Salvador. En esta mañana les pregunto a ustedes, ¿quieren ayudar a cristianos que hagan las paces o reconciliarse? Primero tenemos que afirmar nuestra preocupación por ellos. Antes de dar a ellos nuestros consejos, debemos que tocar sus corazones.
A lo menos eso hacemos, hermanos. Tratamos de mostrarle la importancia de cada uno. Así cuando hay problemas entre esposo y esposa, vamos y hablamos con ellos y le mostramos la importancia que el esposo tiene y la importancia que la esposa tiene y la responsabilidad que tienen con su familia, que debían que pues hacer las paces. Bueno, eso es una cosa que podemos nos puede ayudarnos a nosotros. Notemos la confrontación sensible hacia la reconciliación. La iglesia de los filipenses era corona de Pablo. Sabemos que en el libro de Apocalipsis la corona es un símbolo de victoria. Pero para Pablo, los hermanos allí era en realidad una corona para ellos. Pero había en este momento una espina en la corona. Dos hermanas que tenían un grave desacuerdo. Nos dice en los siguientes pasajes que ya lo leímos y usamos la versión popular y aquí la puse junto con este versículo. Dice: ruego a Envidia y Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. La versión popular dice: ahora deseo suplicar algo a mis amadas Ovidia y Síntique. Por amor a Dios, no discuten más. Pónganse ya de acuerdo. Algo notable, muchas veces cuando leemos los nombres de ciertas personas en la Biblia, muchas veces significan algo. Y Síntique significa agradable y Ovidia significaba dulce aroma en ese aspecto. Pero, hermanos, en este momento, sin embargo, ellas eran cualquier cosa menos de agradables. Estaban circulando el desagradable aroma de la discordia. ¿Quién eran estas dos mujeres? Vamos a darnos cuenta. Parece que, no me acuerdo, fue el viernes, que dijo el hermano Molina, y me puede corregir si pensé que es lo que dijo. Dice que muchas veces nos podemos darnos cuenta de las personas por lo que hacen y lo que no hacen. Por lo tanto, vamos a ver el lado positivo de estas dos mujeres. Estas dos mujeres eran miembros sobresalientes de la iglesia de Filipos. Conforme al versículo 3, dice que eran trabajadoras en la iglesia. Ellas probablemente estaban presentes cuando Pablo fue a predicar a Lidia. ¿Se acuerdan cuando las mujeres estaban reunidas allí junto del río para orar? Y dice que Pablo se le arrimó. Pues siempre Pablo buscaba una congregación para ir, congregación judía para ir y compartir el evangelio, predicar la verdad. Pero en este caso no encontraron una sinagoga, pero sí Pablo encontró a estas mujeres que estaban en la orilla del río orando. Por lo tanto, Pablo les predicó el evangelio a ellas. Y probablemente, pues, entendemos conforme Hechos capítulo 16 que Lidia, pues, obedeció, y probablemente también estas dos hermanas que estamos hablando. La Biblia no nos dice pero podía haber sido. Entonces podemos tal vez decir que ellas tuvieron una gran parte en el comienzo de la iglesia, probablemente, y también en su existencia, porque eran mujeres sobresalientes, eran trabajadoras, se preocupaban por la obra. Dice en Filipenses 4, versículo 3, de la siguiente manera: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Estas mujeres compartieron con la tarea de Pablo, es decir, para predicar el evangelio a toda criatura. Esto era una buena obra que estaban haciendo ellas, y esto muestra el carácter que estas dos hermanas tenían. Se preocupaban de hablar la palabra de Dios con otras personas. Muchos
Muchos hermanos intentan poner limitaciones al trabajo de las mujeres en la iglesia. Hay mucho trabajo que las mujeres ellas pueden hacer. Estas mujeres, pero tenemos que llegar a la conclusión, no eran predicadoras, no violaban lo que las otras escrituras nos enseñan al respecto de hablar en un sentido público, porque ese no era el papeles de ella en la iglesia. Pero ellos compartieron en la tarea del apóstol Pablo en predicar el evangelio. Pero todo esto significa que no predicaron en un sentido público. Ya nos acordamos el mensaje del hermano Pablo, que lo explicó muy bien al respecto a estos dos pasajes que vamos a leer. Hablando de la versión Dios habla hoy, dice en 1 Timoteo 2, 11 y 12, la mujer debe escuchar la instrucción en silencio con toda sumisión, y no permito que la mujer enseñe en público, ni domine al hombre, sino estar en silencio. En otro pasaje lo tenemos también ahí en Corintios. Dice lo siguiente: vuestras mujeres callar en las congregaciones, porque no permito que hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es decorosa que una mujer hable en la congregación. Las mujeres, hermanos, pueden declarar el evangelio en muchas maneras, pero en un sector privado. Ellos pueden estudiar en los hogares. Cuando vamos a estudiar con otras personas, pues voy yo y mi esposa, y ella participa en los estudios con las otras personas. Me acuerdo que el año pasado, cuando estuvimos allá en Progreso, con el hermano Adrián, cuando hacíamos trabajo personal, dos hermanas me acompañaron haciendo el trabajo personal, y esas dos hermanas tenían mucho conocimiento de la Biblia y compartieron participando en los estudios, hablando con las personas. Y eso es bueno, y eso es una forma como podemos nosotros predicar el evangelio, visitando hogares. ¿Qué tantas de nuestras hermanas les gustan ir a visitar a otros hermanos o hermanas, a unos visitantes? Eso también lo podemos hacer, enseñando a mujeres que amen a las jóvenes, enseñando a las jóvenes que amen a sus maridos, cómo deben que instruir a sus niños. Pueden ellos conseguir estudios para los hermanos. Me acuerdo aquí está escuchando el hermano Fredo, años pasados, cuando estábamos trabajando en la congregación de Dallas, el hermano Elías y yo tenía mi trabajo, y cuando venía para atrás, el hermano Elías ya tenía el programa para la tarde, y muchos de los estudios que teníamos vino de parte de una hermana, y esa hermana nos conseguía estudios, quería que visitáramos a sus tíos, a sus tías, a sus hermanas, y al final de todo, si no estoy equivocado, se bautizaron como 13 personas, solamente por que ella nos ayudó y nos acompañaba en ciertas ocasiones a los estudios. Entonces, necesitamos hermanas así, que tengan el interés, que la iglesia crezca. Otra cosa positiva de estas mujeres, y esto que me llama la atención bastante, dice la Biblia que cuyos nombres están en el libro de la vida. Hermanos, esto es lo que queremos todos nosotros. Nosotros queremos tener nuestros nombres en el libro de la vida, porque si no, dice en Apocalipsis capítulo 21 y versículo 27 de la siguiente forma: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Hermanos, la Biblia nos enseña, o la Biblia nos revela, que hay un libro donde Dios escribe los nombres de quienes heredan la vida eterna. El libro de la vida se mencionó por primera vez en el libro de Éxodo, capítulo 32, cuando Moisés le ofrece a Dios a ser borrado de ese libro por causa de su pueblo. Nos dice en la siguiente forma: te ruego pues
Te ruego, pues, este pueblo ha cometido. Vamos a comenzar de vuelta. Te ruego, pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Hermanos, muchas veces el servicio cristiano, el trabajo que hacemos, cuando estamos ahí limpiando el local a solas, no hay nadie más, nomás uno y su esposa, y muchas veces pensamos que todo el trabajo que hacemos se toma por alto. Mucha gente lo toman por alto. Aún otros miembros de la iglesia, desafortunadamente, toman el trabajo que hacemos para la iglesia cuando queremos que crezca tanto en número como en conocimiento. Pero una cosa muy importante es esto, es que Dios toma nota de todo lo que hacemos. Hermanos, estas mujeres, sabiendo que su nombre estaba escrito en el libro de la vida, debían haberles motivado a resolver sus diferencias. Hermanos, eso también para nosotros. Si nosotros si no la llevamos bien con un hermano, tenemos desacuerdos muy fuertes con otros hermanos, mi querido hermano, póngelo a un lado. Usted tiene su nombre escrito en el libro de la vida. ¿Qué mejor es eso? No puede usted nomás tomar pues estas cosas a un lado y seguir adelante. Ahora, vemos el lado negativo de ellas. El desacuerdo entre ellas estaba en peligro de cancelar todo el bien que habían hecho, hasta borrar sus nombres del libro de la vida. Dice en el Viejo Testamento, en el libro de Ezequiel, capítulo 18 y versículo 24, lo siguiente: mas si el justo se apartare de su injusticia y cometiere maldad, y hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tendidas en cuenta. Por su rebelión con que predicó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Yo entiendo que este pasaje está en el Viejo Testamento, como ustedes lo pueden ver y lo saben. Pero hermanos, este principio que se enseña aquí, este principio se enseña en el Nuevo Testamento. Pregunta: ¿cómo crees que se hubiera sentido estas hermanas a ver sus nombres escritos en la carta pública a los filipenses? ¿Cómo cree usted se sentirían cuando recibieron esta carta de Pablo y allí, caray, ahí estaban sus nombres de ella? ¿Usted cree cómo se sentirían? ¿Con pena? ¿Avergüenzada? Tal vez. Y hermanos, todavía se está siendo leída hasta el día de hoy. La estamos leyendo hoy. Si acaso se escribiere una línea sobre su vida, ¿cuál sería? No se la llevaba bien con los demás. Nunca quiso hacer nada por la iglesia. Queremos hacer una pregunta. ¿Por qué fue Pablo tan específico con respecto a estas dos mujeres y sus desacuerdos? Seguramente, hermanos, no fue para avergonzarlas. El apóstol Pablo no era con ese tipo, aunque lo hacía en la primera carta de Corintios. Pero existía el peligro, hermanos, de que se extendiera este problema. Este problema se podía haber extendido antes que toda la congregación tomara lados. Hermanos, es lo que pasa muchas veces. Sabemos que hay un desacuerdo entre hermanos y lo dejamos pasar. No lo atendemos. Ya cuando menos cuerda, ya toda la congregación ha tomado lados. Entonces se hace más difícil. Entonces lo que tú tienes ahí por delante es una guerra civil. Y eso nada bien sale en una guerra civil. Otra cosa que podemos notar es que Pablo permaneció neutral.
con estas dos hermanas. No tomó lados, hermanos. Esto también implica que no eran causas de cosas doctrinales. No tomó lados de las dos hermanas. Insistió lo mismo para cada una de ellas. Cuando dos cristianos chocan, la Biblia enseña que cada uno debe dar el primer lugar o primer paso para hacer las paces, si es que quiere adorarle a Dios. Dice en Mateo 5, 23 y 24, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconciliarte primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Hermanos, Dios no va a aceptar nuestros presentes, no va a aceptar nuestros sacrificios espirituales. Si nosotros sabemos que estamos en desacuerdo con nuestros hermanos y nos negamos a hacer las medidas correctivas. Es la responsabilidad del adorador que quiere adorarle a Dios, bien, que quiere tener que él busca una relación con nuestro Dios. Él debe que tratar de hacer las paces. Y si la otra persona no quiere hacer las paces, usted de todas maneras ha hecho su parte, lo que necesitaba que hacer, y después puede venir y trae su presente a Dios. Hay veces que los cristianos piensan o dicen que sus malentendidos con hermano fulano de tal, sus desacuerdos con otras personas, no son los negocios de nadie más, no más de ellos. Sí, muchas veces lo oímos de nuestros hermanos y eso es triste. Pero los problemas en la iglesia son negocios de la iglesia. Escúchenme. Cuando hay problemas en la iglesia, son negocios de la iglesia. Los desacuerdos no solo perjudican a los que no están de acuerdo, sino que también traen daño a los demás y dan una mala impresión de la iglesia. Dice en Juan capítulo 17, 20 y 21 lo siguiente: Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que me han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo cree que tú me enviaste. Otros dos pasajes, dice, tener paz los unos con los otros. David nos dice, mirad cuál bueno y cuál delicioso es habitar los hermanos juntos en una armonía. Una de las cosas que el Señor aborrece, y nosotros lo sabemos, pero muchas veces, por que sea la razón, nos olvidamos. Dice lo siguiente: el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Esto es lo que Dios aborrece. Proverbios 6, 19. Una de las cosas que el Señor, otra cosa que Pablo le dice a estas mujeres, les dice lo siguiente, le dice, ruego que Ovidia y Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Interpretando este pasaje en un sentido literal, significa pensar lo mismo. Pensar lo mismo. Hermanos, es imposible para todos nosotros estar unidos en todas las cosas de la vida. Es imposible porque somos seres humanos. Pero con respecto a las cosas del Señor, es posible pensar lo mismo y es obligatorio de pensar lo mismo. Notemos los siguientes pasajes. En 1 Corintios capítulo 1 y versículo 10, ahí Pablo le dice a los hermanos en Corintios
que habléis todos una misma cosa. En Filipenses 2:2 dice que sean de un mismo sentir en el Señor, sintiendo una misma cosa. Hermanos, esta es la forma como podemos evitar las divisiones. Pensar lo mismo. Podemos evitar las divisiones si nomás hablamos donde la Biblia habla y estar silencio donde la Biblia está silencio, pensar lo mismo, no vamos a tener problemas con la división. Dice los siguientes pasajes, allá en Juan capítulo 17 y versículo 21, que el Señor quiere que todos nosotros seamos uno. ¿Por qué? Porque el Señor y el Padre son uno. En Filipenses 2:5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Todos debemos tener esa misma actitud que Él tenía, que el Señor tenía. Tener esa misma mente que Él tenía. Un espíritu de humildad. Pero muchas veces tenemos problemas con el orgullo. Dice en Filipenses capítulo 3, versículo 15, así que todos los que seamos perfectos, esto mismo sentamos. La puse en la versión Dios habla hoy para entender el pasaje un poquito mejor. Porque muchos creen que perfectos quiere decir sin cometer pecado, pero esto no es lo que significa en el pasaje. Dice que todos los que ya poseemos una fe madura, debemos pensar de esta manera. Mi querido hermano, ¿queremos ser conocidos como hermanos maduros? Yo pienso que sí. Entonces hay que aprender a no pensar más de lo que está escrito. Conforme 1 Corintios capítulo 4 y versículo 6, sería un buen comienzo en ese aspecto. Bueno, vamos para atrás a nuestras dos hermanas que estamos estudiando. Ya para terminar. Todos debemos deshacer nuestras pequeñas diferencias, desacuerdos personales, para que el Señor pueda magnificarse, para que el Señor pueda ser magnificado y su trabajo pueda avanzar. Hermanos, cuando tenemos aquí problemitas y diferentes de opiniones entre uno y el otro, el Señor no es magnificado, su obra se para. Y no queremos ser eso. Entonces hay que deshacernos de estas pequeñas diferentes de opiniones. Si tenemos una opinión, está bien. No la trate de empujarla en otros. Es solamente una opinión. Si usted cree esto, está bien. No trate de hacer a su hermano que crea igualmente como usted. Es una opinión solamente. Eso es cuando vienen los problemas. Porque tenemos opiniones. Yo no creo que esté mal. Entonces, usted tiene también que hacerlo, ¿no? Ahí donde nos metemos en problemas, que causamos problemas. Evidentemente, hermanos, este problema con estas dos hermanas estaba bien conocido. Por lo tanto, Pablo no duda en llamarlas por su nombre en esta carta pública. También parece sentir que tanto ellas como la congregación en Filipo eran suficientemente maduros para que él podía atraer con la situación de una manera pública. Así los quería y así sentía que no se iban a ofender en ese aspecto. Ellas debían ser uno en Cristo. Estar uno, estar en Cristo, les dio a ellas un terreno común para poder hacer las paces. Hermanos, también nosotros estamos en Cristo. A lo menos eso es lo que proclamamos. Bueno, estamos en un terreno donde debemos hacer las paces los unos con los otros. Ellas debían, en un sentido figurativo, así por decirlo, estas dos hermanas se habían que pararse a la pie de la cruz, mirando a la cara de aquel que había muerto por ellas, con su corona de espinas en su cabeza, con los clavos en sus pies y en sus manos. Debían haberse unido
para alabar al Señor juntas, en lugar de verse como enemigas una con la otra. Así también nosotros, hermanos. Pablo les ayudó a ellas. Y también otra cosa, les pide a los hermanos ayuda. Dice en Filipenses 4:3, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Los cristianos, como sabemos, cuando tienen desacuerdo, deben que resolver sus diferencias por sí mismos, pero hay veces necesitan ayuda y no es para ofenderlas o nada, las queremos ayudar. Pablo pidió ayuda a sus compañeros en el Señor para que ayudaran a estas dos hermanitas. Menos tareas son más difíciles que tratar de remendar cercas entre los hermanos, pero menos tareas son más importantes. En conclusión, recuerde, el Señor quiere que su pueblo viva en armonía. Recuerde también, para tener verdadera unidad, debemos estar en Cristo de todo corazón. Recuerde que somos hermanos y Dios espera que actuemos como hermanos. Hay un canto que cantamos y tenemos en nuestro himnario que se titula Unidos ya. Dice, a veces esperando que no lo estoy agarrando mal, dice, hay que pensar, no hay que pensar qué me dirá, ni qué decir. Él me hizo mal. Hay que saber perdonar. Hay que estar unidos ya. Gracias, hermano.